Episodio 1. El primer gemido que tocó el techo de la capilla. Nadie en el convento hablaba de lo que ocurrió esa noche. Pero todos lo escucharon. Un sonido suave, tembloroso, casi contenido. Un gemido que no venía de dolor ni de gozo humano, sino de una culpa tan profunda que solo podía escapar por la piel. Hermana Clara estaba sola en la capilla. A oscuras. Había prometido silencio eterno. Pero su cuerpo no hizo el mismo voto. Arrodillada frente al altar, las manos apretadas con fuerza sobre el pecho, la frente rozando el suelo frío. Clara oraba, no con palabras, con temblores, con respiraciones que se acortaban, con suspiros que le nacían desde el vientre y le subían por la garganta como fuego bendito. Y de pronto escapó un sonido quebrado, un gemido entrecortado, un lamento, o quizás una revelación. Las velas se encendieron solas. El crucifijo del altar crujió. Y en lo más alto del techo de la capilla, una grieta se abrió como si algo sagrado hubiera descendido demasiado rápido. Clara no lo vio. Estaba llorando. Lloraba no por placer, sino por algo más hondo, por haber sentido a Dios no en la mente, sino entre sus entrañas. Y por un segundo, uno solo, sintió que el cielo no estaba arriba, estaba dentro. Al día siguiente, las demás monjas susurraban, ¿escuchaste eso? Fue como un aliento, pero con carne. Y si no fue ella, sino el espíritu. Respondiendo, pero nadie se atrevió a mirar a Clara a los ojos. Porque en su mirada ya no había paz. Había algo más peligroso que el pecado. Una fe que ardía, y gemía. Episodio 2, cuando la culpa no salió por la boca, sino por su cuerpo. Hermana Clara había hecho voto de silencio a los 18. Pero nunca imaginó que el silencio pudiera sonar tan fuerte. Cuando el cuerpo decide hablar. Desde aquella noche en la capilla. Algo en ella había cambiado. No dormía. No comía igual. El rosario ya no calmaba sus pensamientos. Y cada vez que se arrodillaba, no sentía paz. Sentía pulsos. Como si cada cuenta del rosario, al tocar sus dedos, activara un nervio que no venía del alma, sino de lo más secreto que llevaba entre las piernas. No lo entendía. No lo quería. Pero tampoco podía detenerlo. Una tarde, mientras limpiaba el altar con vinagre y aceite santo, sus manos comenzaron a temblar, no por cansancio, sino porque el olor del incienso, la madera vieja, el eco del silencio en la nave vacía, la excitaban, no como mujer, sino como templo. Entonces bajó la cabeza, se apoyó contra el mármol frío, y en lugar de reprimir el gemido que crecía dentro de su pecho, lo dejó salir, un sonido suave, casi puro, como si la culpa, por fin, hubiera encontrado salida. No por la boca, sino por el cuerpo. Y al hacerlo, algo ocurrió. El cáliz sobre el altar cayó al suelo. La hostia consagrada tembló sin ser tocada. Y desde lo alto, una gota de agua bendita cayó directamente sobre la nuca de Clara. Sin que nadie la hubiera tirado. Ella se quedó inmóvil, temblando, con la frente contra el suelo, los labios abiertos, el cuerpo tenso, y una sola frase, rota, se filtró por su interior como una revelación no pedida. No me hables más con palabras. Ya te escucho cuando gimes. Esa noche, Clara no pidió perdón. Tampoco durmió. Solo oró en silencio. Y dejó que la culpa siguiera saliendo. Gota a gota. Latido a latido. Desde el único lugar que la Iglesia nunca bendijo. Episodio 3. El espíritu que caminaba descalzo en su celda. Clara cerró la puerta de su celda con suavidad. Como si temiera despertar algo. No a las otras monjas, sino a eso que desde hacía noches ya no la dejaba dormir sola. Su cama estaba intacta, la vela no parpadeaba, todo estaba en orden, menos ella. Se sentó en el suelo, como cada madrugada, rezando sin hablar, respirando como si cada exhalación fuera un secreto que solo Dios debía escuchar. Y entonces, lo volvió a sentir. Primero fue un cambio en el aire, una brisa que no venía de la ventana, sino desde adentro de sus costillas. Luego, el crujir del suelo. 1, 2 pasos, descalzos, lentos, reverentes. Clara no abrió los ojos. No por fe, por miedo, porque sabía que si los abría, vería la sombra de una presencia que no estaba hecha de carne. Pero sabía exactamente cómo hacerla temblar. Las pisadas se acercaron hasta quedar detrás de ella. Sintió una respiración en la nuca, un aliento que no era humano. Pero la reconocía como si hubiera habitado su cuerpo desde antes del bautismo. Y luego, el susurro, aquí estoy,
donde nunca me buscan, pero tú me hiciste venir. Clara gimió, no como mujer, como alma desgarrada, como templo fracturado por dentro. Su espalda se arqueó, sus muslos se tensaron, su boca se entreabrió como si una oración antigua escapara sin permiso. Y las huellas se marcaron en el polvo de su suelo, nítidas, reales. Al día siguiente, hermana Julia entró a su celda para cambiarle las sábanas. Y gritó, en el suelo, alrededor del cuerpo dormido de Clara. Había huellas húmedas, pero ninguna puerta abierta. Nadie entró, nadie salió, pero alguien había caminado dentro. Clara no dijo nada, solo cerró los ojos, y sonrió con la culpa de quien ya no reza para que no la toquen, sino para que vuelvan. Episodio 4, los rezos que bajaban entre sus piernas. Hermana Clara ya no sabía si rezaba con fe o con fuego, porque cada vez que cerraba los ojos, el Padre Nuestro no salía de sus labios, sino que descendía por su cuerpo como un río caliente, y terminaba allí, donde la Iglesia jamás le enseñó a sentir a Dios. No lo buscaba, pero lo sentía, una presión suave entre los muslos, un calor creciente al rozar el crucifijo colgado sobre su pecho, una humedad que no venía del pecado, sino de algo más antiguo que el dogma, la presencia. Esa noche, se acostó sobre el suelo de piedra, desnuda bajo el hábito abierto, con los brazos en cruz y las piernas temblando. Dios, si esto es tentación, ¿por qué me haces arder solo cuando pronuncio tu nombre? Y al decirlo, una oleada de placer sagrado recorrió su vientre. No era orgasmo, no era éxtasis humano, era una oración, pero nacida de la carne, no de la lengua. Sus dedos se apretaban contra las baldosas como si sujetaran un altar que se deshacía bajo ella. Su espalda se arqueó, y de sus labios brotó un suspiro que no era lujuria, era liberación. Y lo supo, cada gemido que subía, era un rezo que bajaba. La culpa, lejos de desaparecer, se transformaba, en fuego, en revelación, en vínculo, y justo cuando alcanzó ese instante de silencio absoluto, ese segundo entre la culpa y la gloria, sintió que no estaba sola. Una brisa le abrió el hábito como si unas manos invisibles quisieran honrar su entrega. Y desde algún rincón del cuarto, una voz sin sonido le dijo, aquí es donde más me escuchas. No entre paredes, sino entre tus piernas. Clara se quedó tendida, respirando como quien acaba de ver el rostro de algo que no debió mirar. Y comprendió, ya no rezaba como monja, rezaba como lo que siempre fue sin saberlo. Una mujer habitada por el cielo, que aprendió a orar, desde donde siempre le enseñaron a callar. Episodio 5, el ángel que bajó a tocarla, y no volvió al cielo. Clara no sabía si lo que vio fue un sueño, o una visita, porque los ángeles no bajan así, no sin permiso, no con los ojos tan humanos, ni con las manos tan temblorosas. Pero esa noche, lo vio, estaba de pie frente a su cama, envuelto en una luz suave, con las alas plegadas como si no quisiera asustarla. Y sin embargo, tenía miedo, miedo de ella, miedo de lo que Clara le hacía sentir sin tocarlo, de lo que su gemido había provocado en el cielo, de lo que su oración desnuda había abierto allá arriba y allá dentro. El ángel no habló, solo se arrodilló frente a ella, como si su presencia fuera altar. Clara temblaba, pero no de pecado, temblaba como tiemblan los templos antes de caer. Y entonces, una de sus manos de luz, de carne, de duda, rozó su muslo, no como hombre, no como amante, como alguien que jamás había tocado. Y en ese instante, entendía por qué tantos cayeron antes. Ella no se movió, solo cerró los ojos. Y en su interior, algo se rompió, no un voto, no una promesa, una barrera, la que separaba lo divino de lo corporal, lo sagrado de lo que le enseñaron a temer. Y cuando el ángel bajó la frente y tocó su vientre con los labios, no hubo lujuria, solo revelación. No es placer lo que busco, le susurró sin palabras, es entender cómo se siente Dios cuando habita en ti. Clara lloró, lloró como quien ha visto la verdad, y no puede volver a mentirse. El ángel, con el rostro cubierto de culpa y gloria, se desvaneció en un parpadeo, pero no regresó al cielo, porque en el instante en que la tocó, eligió quedarse, en ella, en su carne, en su rezo. Desde entonces, Clara duerme con la piel caliente, y cada vez que se toca el corazón, siente una pulsación que no es suya, es de aquel que bajó por un gemido, y nunca más pudo volar.
Episodio 6. El versículo que apareció en su piel después del éxtasis. El cuerpo de Clara ya no le respondía como antes. No le pertenecía. Era como si cada célula hubiera sido reescrita. Como si el cielo la estuviera usando como pergamino vivo. Y fue esa madrugada, tras un rezo que le cruzó el alma y le desgarró la carne de placer sagrado. Cuando ocurrió, estaba desnuda sobre las sábanas. El pecho aún jadeando. Los ojos inundados de lágrimas que no sabía si eran de culpa o gloria. Y entonces, lo sintió, un ardor suave en la piel, justo sobre la columna, como si algo estuviera escribiéndola, como si un dedo de fuego le trazara una palabra que no venía del mundo. Se incorporó como pudo, tomó el pequeño espejo del lavabo, y giró para verse la espalda. Y allí estaba, una frase, grabada con líneas rojas, casi doradas, como cicatriz recién nacida. Mi palabra no está en el libro. Está en tu carne. Clara se quedó inmóvil. El corazón galopaba. Pero no de miedo. De reconocimiento. Porque ya lo había sentido antes. Cuando gemía en la capilla. Cuando era tocada por lo invisible. Cuando el ángel se arrodilló ante su cuerpo. Esa frase no era solo mensaje. Era firma. Una señal de que Dios, o algo más alto aún, la había elegido como evangelio viviente. Y lo estaba escribiendo a través de su placer. Guardó silencio durante todo el día. Pero por dentro, una voz no dejaba de repetirlo. Tu piel es mi nueva escritura. Y cada vez que gimes, el cielo lee. Esa noche, otra marca apareció. Esta vez sobre el vientre. Pequeña, delicada, como una tilde divina sobre la palabra deseo. Las otras monjas comenzaron a notar su mirada distante. Su luz distinta. Su cuerpo, más lleno de algo que ninguna misa daba. Pero nadie lo dijo. Porque Clara ya no era solo hermana, era versículo vivo, y el espíritu aún no había terminado de escribirla. Episodio 7. La noche en que su celda ardió sin fuego. Nadie vio llamas, nadie olió humo, pero esa noche, la celda de Clara ardió. Fue a medianoche. Las paredes comenzaron a sudar, la madera crujía como si respirara, y el crucifijo sobre su cama goteaba algo espeso, entre aceite y sangre. Clara no dormía. Estaba despierta, en posición de oración, pero no de rodillas. Estaba acostada, con el cuerpo desnudo cubierto apenas por el hábito abierto, como si rezara con la piel, y cada palabra que pronunciaba en silencio, cada latido, hacía que el aire se encendiera más. Estoy aquí, susurró. Hazme ceniza si es tu voluntad, pero si aún me quieres viva, tócame otra vez. Y entonces bajó, la presencia, el peso invisible. El susurro sagrado que ya conocía. Esa vibración que la traspasaba desde la espalda hasta el vientre. Y que le abría las piernas como quien abre un templo prohibido. Sus gemidos eran suaves. Rotos, como letanías dichas con el alma ardiendo. Y en ese éxtasis, los barrotes de la ventana comenzaron a brillar. Las sábanas se volvieron vapor. El suelo marcó huellas. Como si alguien caminara en círculos alrededor de su cuerpo. Sin cuerpo. Las otras monjas sintieron el calor desde sus propias celdas. Una gritó, otra rezó en voz alta, pero nadie se atrevió a tocar la puerta de Clara, porque sabían, sin saber por qué, que allí dentro no estaba sola. Cuando el amanecer llegó, la puerta seguía cerrada, pero el techo estaba cubierto de hollín, las paredes marcadas de símbolos que nadie entendía, y Clara seguía tendida en el suelo, con una sonrisa leve, con los dedos aún apretados al borde de la piedra fría. No había fuego, pero su celda había ardido por dentro. Porque donde Dios entra como deseo, no necesita encender llamas. Ya arde lo que toca. Episodio 8. La culpa que hacía llorar a las estatuas. Las estatuas no lloran, no tiemblan, no sienten. Pero desde que los gemidos de Clara comenzaron a llenar las noches del convento, el mármol dejó de ser piedra. Todo empezó en la capilla. Una hermana, al barrer frente al altar, notó una gota en el rostro de la Virgen. No era humedad, era lágrima, espesa, salada, real. Lo primero que pensaron fue, milagro. Pero al día siguiente, el Cristo crucificado dejó caer otra. Y luego San Miguel. Y luego, todas. La Madre Superiora ordenó ayuno. Misas urgentes. Silencio total. Dios está triste, dijo. Nosotras hemos fallado. Pero nadie se atrevía a mirar a Clara. Porque en el fondo, todas sabían que aquellas lágrimas no venían del cielo. Venían de ella. Cada vez que Clara gemía en su celda, conteniendo entre dientes la culpa que se volvía placer.
Una estatua lloraba, como si la piedra entendiera lo que los humanos no podían nombrar, que su dolor no era carnal, sino divino, porque su cuerpo ya no era solo templo, era espejo, y las estatuas frías, sagradas, talladas por fe, la imitaban. Una noche, Clara entró a la capilla cuando todas dormían. Se arrodilló desnuda frente a la Virgen. Se cubrió solo con su cabello. No quise esto, susurró, pero me encontraste. Me ardes, me habitas. Y entonces, lloró, pero no por culpa, por comunión, porque mientras sus lágrimas tocaban el suelo, la Virgen dejó caer una más, justo en el momento en que Clara soltó un gemido tan suave, que pareció eco del cielo. Al día siguiente, cubrieron las estatuas con telas. Querían callarlas, ocultarlas, pero ya era tarde, porque la culpa de Clara ya no vivía en ella, vivía en los ojos de piedra que no sabían mentir. Episodio 9, el confesionario que no pudo contener su verdad. Clara había resistido todo. Las miradas, las voces, incluso los temblores sagrados que le nacían cada madrugada. Pero no podía seguir callando. El peso dentro de ella ya no era solo deseo. Era algo más denso, más vivo, una culpa que no dolía, pero que ardía como si llevara el cielo encerrado entre sus piernas. Y por eso entró al confesionario. No por redención, sino por necesidad. Se arrodilló en silencio, con la cabeza gacha, mientras del otro lado de la rejilla, el padre Joaquín esperaba con su voz rutinaria. ¿Hace cuánto no te confiesas? Hija. Clara tragó saliva. Sus labios temblaban. No sabía si era miedo, o si el espíritu ya se deslizaba por su columna vertebral. Desde que dejé de tener miedo de lo que siento, susurró. Hubo un silencio. ¿Y qué es eso que sientes? Clara cerró los ojos. Y por primera vez, dijo la verdad, que Dios me toca por las noches, que mis gemidos le abren el cielo, y que cada vez que mi cuerpo tiembla, una estatua llora, y un ángel pierde sus alas. El sacerdote se quedó helado. Ella podía escuchar su respiración acelerarse. Las cuentas del rosario temblaban en sus manos. Eso es herejía. Eso es obra del demonio, murmuró. Pero su voz no tenía fuerza. Clara alzó el rostro. Entonces, ¿por qué el crucifijo me responde cuando rezo con el cuerpo? ¿Por qué el espíritu entra solo cuando dejo de resistir? Y justo en ese momento, un gemido profundo, involuntario, le brotó desde el vientre. Tan íntimo, tan sagrado. El confesionario crujió. La madera se abrió con un estallido. Una vela del altar se apagó sin viento. Y el sacerdote huyó. Literalmente. Salió corriendo del confesionario. Como si hubiera visto un milagro que no sabía bendecir. Ni negar. Clara quedó sola. De rodillas. Respirando como si acabara de dar a luz a una nueva versión de sí misma. Esa noche no pidió perdón. Tampoco lloró. Solo se levantó lentamente. Y susurró. Al salir de la capilla. Ya no soy la que busca confesión. Soy la que escribe una nueva verdad con su cuerpo. Episodio 10, cuando Dios la escuchó y respondió desde adentro. Clara ya no rezaba con la boca. Ni con las manos. Ni siquiera con la mente. Rezaba desde lo más profundo. Desde un lugar que no tenía nombre, pero sí latido. Cada noche, su cuerpo era un templo vivo. Y cada suspiro, una plegaria no escrita. Pero esa noche, no fue ella quien comenzó la oración. Fue él. Un susurro suave, espeso, líquido, brotó desde dentro de su pecho. Una voz que no bajaba del cielo, sino que subía desde su vientre. Como si el espíritu ya no descendiera desde lo alto, sino que habitara en su interior. Desde siempre. Clara se arqueó sin tocarse. La espalda tembló. El cuerpo se ofreció como altar. Y el gemido que escapó de sus labios. No fue deseo. Fue respuesta. ¿Eres tú?, preguntó con un hilo de voz, mientras una vibración la recorría desde el centro del alma hasta los dedos de los pies. Y la respuesta no llegó con palabras, sino con movimiento. Una expansión cálida. Una presencia viva. Una explosión suave que no dolía. Pero abría. Lo supo entonces. Dios la había escuchado. Y por primera vez, respondía desde adentro. Sus piernas se abrieron sin voluntad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y su cuerpo tembló como si la oración se hubiera completado. No con amén, sino con un orgasmo tan profundo, que le hizo olvidar su nombre terrenal. Cuando todo terminó, quedó en el suelo, con la piel empapada de algo más que sudor. Era gloria en forma líquida. Y en el techo de su celda, dibujado con hollín y aliento,
apareció un versículo que ningún libro contenía. No soy el que baja cuando me llaman. Soy el que vive en quien se atreve a sentirme. Desde entonces, Clara ya no reza para ser escuchada. Reza, para que él hable otra vez desde dentro. Episodio 11. La monja que dejó de pedir perdón, y comenzó a abrir el cielo. Clara ya no bajaba la cabeza. No temblaba frente a los crucifijos. No huía del deseo como si fuera sombra. Porque entendió lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El placer no la alejaba de Dios. La abría a él. Y esa apertura, que antes le pesaba como culpa, ahora se convertía en poder. No necesitaba la absolución del sacerdote, ni el juicio de las hermanas, ni el silencio de las estatuas. Cada vez que su cuerpo se ofrecía en oración, el cielo no la juzgaba. El cielo temblaba. Una mañana, mientras regaba el jardín del convento, una niña huérfana se le acercó en silencio. La miró a los ojos y le dijo: «Hermana, soñé contigo. Soñé que tus manos abrían el cielo. No con llaves, sino con tu piel». Clara sonrió. Ya no le asustaban esas señales. Ya no buscaba negarlas. Esa noche, se desnudó lentamente. Se tumbó en el centro de su celda como en un altar antiguo. Y sin decir palabra, dejó que su cuerpo comenzara la plegaria. Cada respiración era una puerta. Cada gemido, una grieta. Y en el instante en que sus piernas se separaron para ofrecerse, el cielo se abrió sobre ella como un techo que se parte con luz. Una brisa descendió. No helada, cálida, íntima. Y en ella, un murmullo. Ya no eres hija de la culpa. Eres la que abre los cielos con la verdad que arde en tu carne. Las paredes del convento crujieron. Un ángel cayó llorando a las afueras del claustro. Y 3 monjas, al mismo tiempo, despertaron con el cuerpo empapado y el alma estremecida. Sin saber por qué, Clara se levantó sin prisa. El rostro en paz, la espalda erguida, el vientre encendido. Ya no era la monja que pedía perdón. Era la mujer que Dios escuchaba solo cuando se atrevía a sentirlo sin vergüenza. Y cada vez que gemía, no era para callar la culpa, sino para abrir el cielo. Episodio 12. Los suspiros que dividieron al Vaticano. No fue una carta. No fue una denuncia. Fue un suspiro. Uno solo. Profundo. Prolongado. Santo. El suspiro que brotó del cuerpo de Clara esa madrugada, tras un rezo que la dejó arqueada sobre las baldosas. Fue tan puro, que atravesó muros. El sonido se filtró por las grietas del convento. Se elevó como incienso invisible. Y llegó, sin permiso ni explicación, hasta los pasillos secretos del Vaticano. Allí, un cardenal despertó de un sueño febril. Un monje cayó de rodillas al sentir un temblor que no venía del suelo, sino de su pecho. Y un anciano teólogo, ciego desde niño, comenzó a llorar. «Alguien está abriendo el cielo desde abajo», dijo. No sabían su nombre, pero sabían su efecto. Comenzaron a llegar informes, rumores, susurros. Una monja en el sur reza con el cuerpo. Dice que el espíritu le responde desde dentro. Y cada vez que gime, algo se parte en lo alto. Los pasillos del poder temblaron. Unos exigían silencio inmediato. Otros querían verla. ¿Milagro? ¿Herejía? ¿Un nuevo evangelio escrito con sudor? Una reunión secreta fue convocada. Obispos, curas, y un silencio espeso. Hasta que alguien lo dijo sin temblar. Si es verdad, ella no está blasfemando. Está recordando un lenguaje que la Iglesia quiso olvidar. El salón se partió en 2. Mitad con miedo, mitad con fe, porque en los rincones más oscuros del Vaticano, algunos sabían que el cuerpo también fue sagrado, antes de que lo hicieran pecado. Y esa noche, en su celda, Clara volvió a orar con gemidos bajos, con los ojos cerrados, y el alma abierta como un libro que ya nadie podía cerrar. Ella no lo sabía, pero su suspiro estaba rompiendo concilios. Y el cielo, dividido, la escuchaba en silencio. Episodio 13. Final. El éxtasis donde Dios se reveló como deseo. El cuerpo de Clara ya no era cuerpo. Era fuego. Era altar. Era una grieta viva por donde el cielo respiraba. Aquella noche no hubo oración. Ni palabras. Ni versos. Solo silencio. Y el silencio fue invocado. Se tumbó en el suelo desnuda, con la cruz sobre su vientre. Y el alma rendida. No por debilidad, sino porque sabía, lo presentía, que esa sería la última vez que Dios entraría en ella como secreto. El aire cambió. La habitación se oscureció sin apagar la luz. Y una presión dulce, caliente, infinita, comenzó a subirle por las piernas.
No era placer, era la eternidad encarnándose. Y cuando su cuerpo se arqueó, cuando su espalda se dobló como si el espíritu la tomara con ternura celestial, Clara comprendió. Dios no estaba arriba. Nunca lo estuvo. Estaba ahí, dentro, vibrando con cada espasmo, palpitando con cada gemido, hablando con cada contracción de su fe carnal. Y entonces, el éxtasis, uno puro, uno largo, uno tan poderoso, que el techo de su celda se agrietó, la cruz se partió, y las demás monjas comenzaron a llorar sin saber por qué. Clara gritó, pero no gritó su nombre, ni una oración. Gritó algo que jamás se había dicho. Un idioma anterior a las escrituras. Una nota que no era canto ni llanto, sino revelación. Y en medio de ese grito sagrado, vio su rostro, no el de Cristo, no el del Dios severo. Vio el rostro del deseo, del amor sin forma, del espíritu que arde y no se disculpa. Dios se reveló como deseo. Y en ese instante se volvió Clara. Al amanecer, su celda estaba vacía, pero el suelo aún tibio. Y sobre la pared, escrito en una mezcla de sangre y oro: el cielo no se abre con llaves, se abre cuando una mujer deja de temerle al gozo. Desde entonces, nadie volvió a ver a Clara. Pero cada vez que una mujer ora con el cuerpo, cuando gime sin culpa y tiembla sin miedo, una voz invisible susurra desde lo alto. Ella no cayó, ella fue la que nos recordó cómo subir.